We went down last night in Her Falls, a village about 3 miles east. We got reports of a food store broken into, shit stolen. Locals think it's roaches. Roaches? We head out in 5 minutes. Let's go! Hey, so, looks like you're getting your first real live roach hunt, huh? Me. He. It was a he. So this was close quarters then? Yeah, he's on top of me. Struggling, I mean. I couldn't reach my rifle, so I had to stick him. Stick it with my knife. And how did that feel? What, like? Emotionally? I didn't. I mean, it was quick, it was self-protection. I guess all I felt was, relief. Just relief? Huh? It's not unusual to experience other feelings, too. A moment of euphoria. I don't know. Something else? Yeah, like regret. Something like that, but that just wasn't there. So you'd do it again? Yeah, sure. So, why are you here? I don't know, I mean... Whoa, it's okay. Hey, calm down. It's okay. I'm not gonna hurt you. Look, I'm not gonna hurt you, okay? Go on, get out of here, go on. It's not safe, there's roaches here. Go on, get it. Come on! Ray, what did you do? Shut up! Come on! What did you do, Ray? Skureke! No! No! Run! What the fuck are you doing? You're killing them! They're roaches! Fucking killing them, Ray! Fucking kill them! I don't know what the fuck's wrong with you, man. You got some blown shit! Pull it together! You see me as I am. Of course I see you. You don't see Roach. You ain't a roach. Roaches is all. Fucked up. Roaches don't speak. You just can't hear us. Fuck you talking about? Your implants. Your army implants. The mass system. They put it in your head to help you fight. And when it works, you see us as something other. One of us, Luca, was making a machine. Light flashes. Said it can interfere with the implant. Your roaches.
But I seen roaches. I seen them, the fucking... Like, Animals? the monsters, I seen them. The implant made you see this. Mention it to the doctor. Is this the thing? We found it on that old block that you and Raymond were searching. Looks like they reverse engineered it from some of our drone parts and so on. The light here transmits a code. It's like a virus. It burrows into your mass, try to shut it down from within. I tell you, these roaches are getting more ingenious than we give them credit for. The whole thing's a lie. I understand why you'd say that, yeah. Roaches. They look just like us. Of course they do. That's why they're so dangerous. Humans. You know, we give ourselves a bad rep, but we're genuinely empathetic as a species. I mean, we don't actually really want to kill each other. Which is a good thing. Until your future depends on wiping out the enemy. Come on. Sit down. I don't know how much history you studied in school. Many years ago, I'm talking early 20th century, most soldiers didn't even fire their weapons. Or if they did, they would just aim over the heads of the enemies. They did it on purpose. British Army, World War I. The brigadier, he'd walk the line with a stick and he'd whack his men in order to get them to shoot. Even in World War II, in a firefight, only 15–20% of the men would pull the trigger. Fate of the world at stake. And only 15% open fire. Now, what does that tell you? It tells me that that war would have been over a whole lot quicker had the military got its shit together. So we adapted. Better training. Better conditioning. Then comes the Vietnam War, and the shooting percentage goes up to 85. A lot of bullets flying, but kills were still low. Plus the guys who did get a kill, well, most of them came back all messed up in the head. And that's pretty much how things stayed until mass came along. You see, mass, well, that's the ultimate military weapon. It helps you with your intel, your targeting, your comms, your conditioning. En Derechos Humanos, Racionalidad y Sentimentalismo, Richard Rorty ubica el principal problema de los derechos humanos en la determinación de su sujeto. ¿A quién le corresponden las garantías propias de los derechos humanos? ¿Quién es el sujeto de los derechos humanos? Parecería que la respuesta es obvia, ¿no? A todos los seres humanos. Sin embargo, lo que vimos ha sido la historia de toda la humanidad. Nos la hemos pasado como especie negando la humanidad de otros, de modo que quienes violan los derechos humanos no piensan que lo hacen, pues no consideran a los otros como seres humanos. Es más, suele pensarse que se hace algo por la humanidad al aniquilar a esos pseudohumanos. ¿Cómo lograr entonces que más personas resulten cobijadas por los derechos humanos? ¿Cómo conseguir que realmente todos los humanos sean tenidos como sujetos de derechos? Para responder esa pregunta, Rorty primero se centra en encontrar culpables. La tradición filosófica ha buscado desde siempre entender quiénes son los humanos, apelando a una indagación por las esencias. Desde Platón hasta Kant, la filosofía moral se centró en encontrar aquello que, siendo común a todos los seres humanos, puede entenderse como la condición esencial de la humanidad. Esto, llevado a los derechos humanos, supondría que todo ser que detente esa cualidad esencial debería ser sujeto de los derechos humanos. La racionalidad, como sabemos, fue la respuesta que la tradición filosófica le dio a la pregunta por la esencia humana. Sin embargo, Rorty nota que, cuando se ha deshumanizado a un pueblo, la racionalidad parece no tener nada que ver. Los nazis sabían que los judíos eran seres racionales y aún así los exterminaron.
Es así como Rorty muy agudamente concluye que el esencialismo, o fundamentalismo, como él lo llama en su obra, es una respuesta infértil frente a la pregunta por el sujeto de los derechos humanos. Los derechos humanos no se desconocen porque no sepamos cuál es la esencia de los otros, porque los propios derechos humanos no son una realidad natural, ahistórica, absoluta, esencial, sino que son un fenómeno cultural. Rorty propone entonces cambiar la pregunta. No debería preguntarse si los seres humanos poseen derechos humanos en virtud de una esencia humana y histórica, sino más bien cómo lograr que la cultura de los derechos humanos permee a más personas, cómo lograr que, a pesar de las diferencias culturales, la cultura de los derechos humanos prevalezca. Rorty, seguidor de la obra de David Hume, un filósofo emotivista de la Ilustración escocesa, desplaza la respuesta de un modo común de ser a un modo común de sentir. No se trata, según Rorty, de preguntarse qué nos diferencia de los animales y respondernos nosotros podemos pensar mientras que los animales simplemente sienten. Se trata de decir nosotros podemos sentir mucho más los unos por los otros que los animales. ¿Y cómo es que podemos sentir más los unos por los otros? En este punto, Rorty apela a la noción de simpatía, o empatía, como le diríamos contemporáneamente, que es esa capacidad de captar las emociones ajenas y de algún modo hacerlas propias. Y esa condición permitiría que entendiéramos a los otros, por más diferentes que sean, como una parte de la misma comunidad moral. Ahora, la simpatía no es un rasgo esencial. Rorty está peleado con las esencias, pero sí es una capacidad que se desarrolla y se cultiva. La simpatía o empatía puede ser educada mediante la educación emocional. Podemos, mediante la formación, generar en las personas un sentir empático por los otros, a pesar e incluso gracias a la diferencia que tienen respecto de nosotros. Esa educación emocional es interesante, pues traslada el problema de la fundamentación de los derechos humanos del terreno filosófico a las artes. Para Rorty, la educación emocional no depende de los filósofos ni de los clérigos, sino de los artistas. Aquí es que se evidencia su raíz humeana. Rorty propone una educación moral a través de la literatura, del cine, de la poesía y otras expresiones artísticas que son narrativas. Porque cuando leemos o vemos una película, estamos abiertos al otro. Nos interesa conocer eso que el otro siente, que el otro dice, por más que haya vivido en un tiempo y lugar diferente al mío. Tiene entonces la potencialidad de hacernos más empáticos, de hacernos sentir por el otro, de entenderlo como un humano y de querer protegerlo. Rorty es entonces un pensador sumamente incendiario, pues propone la posibilidad de defender los derechos humanos contando historias. Bellísimo, ¿verdad?